Muy bien. Bueno, pues cuando me pedían que hablara de los desafíos de la familia, ¿no? Desafíos pastorales, o cómo dar respuesta, ¿no?, a estos retos pastorales, más que ir a la superficie, yo quisiera quizá ir más a lo profundo, bueno, a lo profundo, una reflexión un poquito más fundamental, ¿no?, de cuáles son realmente estos retos. Y traigo como 9 ideas para compartir, donde pienso que la familia es nuclear y es centro para estas 9 cuestiones, ¿no? La primera es la que está ya en pantalla. Les he traído, bueno, por si soy un poco aburrido, por lo menos leyendo y viendo las imágenes uno puede estar más entretenido. La primera idea es esta afirmación del libro del Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Yo pienso que hoy en día la soledad es uno de los dramas grandes que vivimos en la sociedad contemporánea occidental, Por lo menos en Bilbao yo me doy cuenta que muchas personas viven solas y es un gran drama, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios, que es comunidad de personas. Dios es trinidad de personas, ¿no? Dios es Padre e Hijo, que se aman mutuamente. El Hijo es continuamente generado por el Padre genera al Hijo en la eternidad. El Hijo devuelve ese amor al Padre y ese amor es tan denso, por decirlo de algún modo, entre el Padre y el Hijo que es una persona, el amor de Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona en que se aman el Padre y el Hijo. Entonces, cuando el libro del Génesis dice, y aparece ese diálogo de la Trinidad, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice, hombre y mujer lo creó. Yo creo que la traducción, no soy biblista y escriturista, pero decimos hombre y mujer los creó. Me parece que la traducción más certera es hombre y mujer lo creó. Es decir, el ser humano es hombre y mujer. Es una unidad dual. Y por eso el ser humano es plasmación de una comunidad de personas, es una plasmación de Dios. Lo decía muy claramente San Juan Pablo II, ¿no? Él cuando hablaba decía que la familia es icono de la Trinidad, es plasmación de la Trinidad, imagen de la Trinidad. Por eso bien sabemos que para llegar a nuestra plenitud tenemos que entregar nuestra vida a otra persona. Persona y amor son dos elementos que se miran mutuamente. La persona está hecha para amar. Y lo que diferencia el concepto de individuo del concepto de persona es que individuo es algo cerrado en sí mismo, es una unidad, el individuo, una individualidad. Persona significa alguien que está vuelto hacia afuera, alguien que está vuelto hacia las otras personas, ¿no? De hecho, la teología trinitaria, por no entrar en un tema complejo, ¿no? Se dice que el último término, las personas en Dios son accidentes que subsisten, es una relacionalidad que subsiste, ¿no? Y nosotros somos personas, estamos hechos vueltos hacia los otros. Y solo podemos alcanzar nuestra plenitud cuando nos entregamos a otra persona. El libro del Génesis también es muy interesante cuando en ese relato, ¿no?, que aparece primero solo Adán, en este relato parabólico, ¿no?, y dice que el Señor hizo pasar por delante los animales, ¿no?, y Adán les iba poniendo nombre, ¿no? Dice, pero no encontró nada que fuera semejante a él. Adán seguía estando ante él incomprensible, no sabía él quién era. Es cuando aparece Eva, como digo en un lenguaje parabólico, que ahora no vamos a entrar. Cuando aparece Eva es cuando Adán se comprende a sí mismo, ¿no? De hecho, nosotros nos comprendemos cuando entramos en relación con los demás. Uno se comprende en la relacionalidad con otros. De hecho, la presentación que se ha hecho de mí o de cualquiera de nosotros es qué relación tenemos con los demás. Pues es de Bilbao, es de una familia de Guernica, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no es bueno que el hombre esté solo. Hemos sido creados para vivir en comunión. Y hemos sido creados para vivir en familia. Y por eso la familia es un dato originario. Nosotros no creamos la familia.
es un dato que se nos ha dado, es un hecho que se nos ha dado. Y lo primero que experimentamos cuando venimos al mundo es la filiación. Es la primera experiencia que tenemos, ser hijos de alguien, ¿no? Es la primera experiencia. Y esa filiación también nos muestra que somos hijos de Dios. Por eso siempre necesitamos ser rescatados de la soledad original. Y aquí viene el primer gran reto de la familia, ¿no? Es precisamente rescatar a la persona de la soledad original. Y por eso la familia es la primera escuela de socialización, la primera escuela donde uno aprende a amar y donde uno es amado por quien es, no por sus cualidades. Uno cuando va, no sé, a pedir un trabajo o a investigar o cualquier campo, le piden cuáles son tus cualidades, ¿no? Pues tienes que tener tales titulaciones, tales destrezas, tales aptitudes. En cambio, en la familia uno es querido porque es. Para las madres, para los padres, pero sobre todo para las madres, no hay hijo más guapo y más hermoso que su hijo. Y eso lo sabemos los párrocos, ¿no? Cuando nos llegan las madres a bautizar a sus niños, cómo mira una madre a un hijo. Aunque luego uno diga, bueno, el hijo tampoco es para tanto, ¿eh? Pero bueno, para su madre es lo más hermoso. Y desde luego, cuando tú digas a una madre que su hijo es feo, bueno, ya el odio tribal que surge no lo lavan del agua del Jordán, ¿eh? ¿Por qué? Porque uno es valorado por quien es el niño más hermoso de todos, ¿no? Y entonces en la familia es donde hemos aprendido a ser queridos porque somos, no por nuestras cualidades, sino porque somos, ¿no? Un segundo punto, un segundo desafío para la familia. La familia es el lugar donde uno aprende a amar. He dicho antes que la vocación originaria nuestra es una vocación al amor, por esa, naturaleza personal del ser humano, ¿no? Entonces, la familia es el lugar, es la ecología donde uno percibe y aprende a amar, donde uno percibe que es importante para los demás, donde uno percibe que somos indispensables. De hecho, cuando a veces tenemos la desgracia de tener que enterrar a una persona joven y sus padres están todavía vivos, ¿no? En el funeral, pues yo recuerdo, yo he estado de sacerdote 12 años en Andalucía, y a veces cuando tenía que enterrar a personas jóvenes, ¿no? Pues las buenas vecinas de la madre pues siempre le decían, bueno, para consolarla, ¿no? Pero tienes otros hijos que te quieren mucho y son una maravilla. Sí, tengo otros hijos, pero aquel falta y es irreemplazable, ¿eh? Y ahora todos tenemos experiencias y nos falta un ser querido, bien tendremos otros que nos quieren y nos adoran, pero falta alguien, ¿no? Por eso uno en la familia, como digo, percibe que es querido por quien es, ¿no? Y también comienza a aprender la gratuidad que significa el amar, el compartir, el darse, el dialogar, el dar lo que uno tiene, compartir la vida, ¿no? Por eso también en esa familia no solo uno percibe la paternidad y maternidad humana, sino también comienza a percibir la paternidad divina, la paternidad divina. Se puede decir que Dios es Padre, así nos lo ha revelado Jesús el Señor. Dios es Padre con entrañas de madre. Aparece el libro de Isaías cuando dice, ¿podrá una madre olvidarse de su hijo? Pues aunque una madre pudiera olvidarse de su hijo, yo jamás me olvidaré de ti. Los obispos del País Vasco y de Navarra acabamos de publicar una carta pastoral conjunta que hacemos cada 2 años, que se titula Misericordia entrañable. Y veremos a decir esto, ¿no? Dios es, ante todo y sobre todo, misericordia. Dios es Padre misericordioso y, como rezamos en el Benedictus, es una misericordia entrañable. Y el adjetivo entrañable entra en esta dimensión materna, ¿no? Las entrañas de una madre, el seno de una madre, ¿no? Bien, pues Dios es esa paternidad que uno comienza a percibir también en la familia. Uno comienza a percibir que hay un amor más grande, que va más allá, que desborda los límites de la familia, un amor que me precede y que me ha llamado a la existencia. Por eso tenemos también a veces tantas dificultades cuando hoy en día pues las familias pasan dificultades o se han roto. Qué difícil es enseñar a un niño que Dios es Padre si no conoce la verdadera paternidad, ¿no? Yo recuerdo en alguna sesión de catequesis,
pues enseñando que Dios es Padre y siempre se parte de la experiencia inmediata que es la paternidad humana, ¿no? Y venir un niño un poco así en privado y decirme, don Mario, Dios es Padre, pero yo esto no lo entiendo porque mi padre pegaba a mi madre y mi padre se ha marchado de casa y nos ha dejado solos. Por eso, qué importante es la figura paterna y la figura materna para que la persona tenga esa autocomprensión de quién es ella misma, tenga la autocomprensión de un amor del padre y de la madre y comprenda también del amor de Dios que se expresa en el padre y la madre. Por eso en esa primera experiencia de filiación que se da en la familia, no solo adviene este amor humano, sino también percibimos el amor divino, el amor de misericordia que es Dios. Un tercer aspecto. Acabo de decir que la vocación que todos tenemos es esa vocación a amar. La vocación del amor es la vocación fundamental. Es una vocación que se tiene que especificar, porque hay diversas vocaciones que plasman el modo de amar, ¿no? La vocación habitual es el amor matrimonial, a la que pues tantos jóvenes pues se preparan para el día de mañana, constituirse como esposos y esposas, ¿no? Pero también hay la vocación a la vida consagrada, tantas personas son llamadas a la vida consagrada, una vocación al ministerio sacerdotal, todas ellas son expresión, caminos que concretan esa vocación al amor, ¿no? Hoy en día quizás hablamos mucho de amar, pero quizás no entendemos la lógica del don, del amor, y no entendemos la gramática del don. Es lo que yo quisiera ahora brevemente un poco explicar, ¿no? El amor tiene su lógica. O sea, hay un modo de amar, y además no solo tiene su lógica, sino que hay que aprender a amar. Quizás hoy en día hay personas que piensan que el amor es algo pues simplemente un sentimiento. Después hablaremos del amor líquido, que es un término que ya estoy hablando del amor líquido. Bueno, pues ya no vuelvo sobre él. El amor no es un mero sentimiento. El amor no es un estar bien. Hoy en día muchas veces la gente dice, bueno, que estoy bien, amo, no estoy bien, no amo, ¿no? El amor es la entrega de una vida. De hecho, en el Evangelio aparece clarísimamente, ¿no? Aparecen dos modos de expresar esta lógica del don, ¿no? Una cuando dice el Señor, quien guarde la vida para sí la pierde, pero quien entrega la vida la gana. Esta es la paradoja del amor. Curiosamente, si quieres vivir, tienes que entregar la vida. Y eso es amar. Y además tienes que recibir la vida del otro. Eso es amar. Y después dirá el Señor, ¿no? En San Juan 15 dirá, no hay amor más grande que el que da la vida, ¿no? Y esa precisamente es la distinción entre enamoramiento y amor, ¿no? El enamoramiento es un elemento pasivo. Si cada uno se acuerda de la historia en que se enamoró de su mujer o de su marido, pues hará en memoria y dirá, bueno, pues igual entre todas las chicas que conocía, de mil maneras, que el Señor ha buscado cada uno el modo, ¿no? Pues había una que, por lo que sea, le llamaba la atención y veía en esa persona una promesa de plenitud, ¿no? Y cada una la suya, ¿no? Pues entre todas las chicas que uno conoce, ya pues aquella me dice algo, me llama, ¿no? Me llama interiormente. Ha surgido. El enamoramiento es algo pasivo. Yo no lo busco, no digo, me voy a enamorar de aquella. No, de repente ha surgido la chispa, ¿eh? Es algo, como digo, pasivo y además es un movimiento centrípeto. Es decir, yo lo que quiero hacer que esa persona entre en mi vida y busco el modo de llegar a ella, el modo de gustarle, el modo de que entre en mi espacio vital, ¿eh? Y además es algo pues muy afectuoso, es algo que polariza todo. Eso es el enamoramiento, ¿no? Pero en el enamoramiento hay que pasar al amor, que es donde entra la voluntad. Entra la voluntad. Así como el enamoramiento es pasivo, el amor es activo. Es decir, yo me comprometo a amar a la persona.
Es algo que se vuelve de algo. Entonces no es ya atraérmela hacia mí, sino yo darme, donarme a la persona, ¿no? Recuerdo que un sacerdote en Roma, indio, vino a darnos una charla allí al instituto donde estudiaba, el Juan Pablo II, y me decía algo que es curioso. Decía, ustedes en Occidente, decían, porque se quieren, se casan. Nosotros en Oriente, porque nos casamos, nos queremos. Es decir, hay un compromiso, hay una voluntad de hacer feliz al otro. Ese es el compromiso. Yo te voy a hacer feliz. Yo me voy a entregar a ti. Eso conlleva que si yo me voy a entregar a ti, yo tengo que renunciar a algo de mí. El amor conlleva siempre renuncia. Siempre renuncia. El amor conlleva siempre sacrificio. De hecho, el signo del amor de Dios, ¿cuál es? El signo de un sacrificio, ¿no? El signo de la cruz. Dele quien se ha entregado. Y yo recuerdo que cuando daba cursillos prematrimoniales allí en Córdoba, en los sitios donde era párroco, gente sana, despierta, estaban atentos en el cursillo. Recuerdo, ¿tú quieres saber cuánto estás enamorado de tu novia? Decían los cursillos prematrimoniales. ¿Quieres saber una prueba? Sí, ¿cuál es? ¿Cuántas veces te has sacrificado por ella? Y alguno decía, ahí va, pues creo que ninguna. Digo, pues cuidado. Porque estás enamorado, sí. Un sentimiento que puede ir y venir, pero no amas. No has llegado a poner la voluntad de que yo te voy a hacer feliz. Y tiene también esa otra contrapartida. No solo yo me voy a entregar a ti para que tú seas feliz, yo te voy a recibir a ti, como tú eres. Por eso no hay frase más falsa que decir que el amor es ciego. Porque tengo que saber a quién recibo. Claro. Y yo te tengo que recibir, además, como tú eres, no haciendo una proyección de lo que yo quiero que seas tú. No hay cosa también más tremenda que hacer una proyección. O pensar que uno puede cambiar radicalmente. También recuerdo que en uno de los pueblos que estaba a los pies de Sierra Morena y había mucha afición de la caza, recuerdo que iba a casar una pareja maja, gracias a Dios siguen adelante, y 15 días antes de la boda le veo a la novia sola, tomando un café. Yo pasaba por ahí, iba a ver unos enfermos y entro. Pero no estás preparando la boda, te veo como tristona y tal. No, es que mi novio se ha ido de caza este fin de semana, tal, no sé qué. Me dice, bueno, pero cuando nos casemos ya no irá. Ay, hija mía. Cuando os caséis irá todos los fines de semana. Recíbelo como es. Recíbelo como es. Con sus luces y con sus sombras. Por eso uno tiene que saber con qué se gasta los cuartos, claro. Eso de que amor es ciego y luego dice, madre mía, con lo que me ha caído encima, ¿no? Pero esta es la lógica. La lógica del amor es la lógica del don. Del darse y recibir. Y esta lógica hay que aprenderla. Y esa es la gramática. Hay que aprender a amar. Algo que quizás ayer os hablaría también, os hablaría don Fernando, ¿no? Qué importante es la educación para el amor. Qué importante es conocer los mecanismos, ¿no? Yo aquí pongo algunas cuestiones. Primero, educar la libertad. Esto hoy en día es casi, una blasfemia decir que la libertad hay que educarla. Hoy en día se tiende a confundir pues el bien con la pura libertad, ¿no? La libertad es precisamente la capacidad de elegir bien. Capacidad de elegir bien. De elegir lo que conviene. Y uno tiene que aprender a elegir bien, ¿no? Eso lo decían los antiguos, por ejemplo, pues lo decía Aristóteles, que habla mucho de esto, ¿no? Desde luego, luego toda la tradición cristiana, que cogió todo el pensamiento griego, ¿no? Y siempre se pone el ejemplo de tocar un instrumento musical o de hablar bien un idioma, ¿no? Uno cuando empieza a tocar un instrumento, pues tiene que aprender el lenguaje musical, se aprende el piano, cómo se ponen los dedos y hacer muchas prácticas hasta que ya cuando ha aprendido ya no se acuerda de esa mecánica, le sale solo, ha aprendido a tocar el piano y es libre para tocar el piano, ha aprendido las normas para tocarlas, ¿no? O el lenguaje, pues no sé, yo me acuerdo cuando era pequeñito y en parvulito, esas cosas, el sintagma nominal estaba predicado, cómo se conjugan los verbos. Yo ahora estoy hablando, creo que bien, no creo que estoy metiendo muchos problemas gramaticales,
pero no, ya tengo asumidas las normas. He aprendido a hablar con libertad bien. También hay que aprender a elegir bien en el amor. La libertad tiene que ser educada. Hay que educar los afectos. Digo educarlos, no digo reprimirlos, educarlos, ¿no? Los jóvenes tienen los afectos pues como un volcán, ¿no? Pues hay que darles una inteligibilidad, que aprendan a conocer y a comprender esos afectos y qué repercusión tienen en ellos. Hay que educar también la voluntad, hacer personas pues responsables, coherentes, son la educación, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ayuda, ¿no? Pues bueno, aquí pongo algunas cuestiones. La ley natural nos ayuda. Hoy en día esto está muy denostado. Es curioso que el sínodo, para no entrar con este tema de la ley natural, que muchos niegan que exista, le llama de otra manera, pero es lo mismo. Le llama el orden de la creación. Es decir, existe un orden en la creación. La creación es inteligible. Una sabiduría la ha plasmado. No es un caos. Es una magnífica sinfonía. Una magnífica sinfonía la creación. Hay que aprenderla. Hay que ver qué nos dice la creación. ¿Qué signos da mi corporalidad? ¿Qué signos dan mis afectos y mi corazón? Hay unos signos ahí. Hay unas orientaciones, ¿no? Y la ley moral, la ley natural, la ley moral no es una cortapisa a mi libertad, sino que educa mi libertad para ser una persona buena. Recuerdo que cuando daba clase de moral en el seminario de Córdoba, siempre ponía una pregunta, así para entrar, para explicaros lo que era el moral de primera persona, moral de tercera persona, en fin, cuestiones teológicas. Le decía, ¿qué tiene de malo robar una cartera? Claro, decían, bueno, pues haces una injusticia, cometes una injusticia, de acuerdo. Haces un mal a un tercero que le has quitado lo que es suyo, de acuerdo. Pero generalmente, ahí va, que se apaga esto. Pero generalmente nadie me respondía lo que es algo fundamental. Les decía, cuando robas una cartera, tú te conviertes en un ladrón. Los actos construyen la persona. Cuando dice el decálogo, no mentirás, no es solo por faltar la verdad, es porque tú te constituyes una persona falsa, en un mentiroso. O sea, la ley moral ayuda a elegir bien, ayuda a que sea una persona veraz, una persona generosa, una persona entregada. La ley moral. Vienen también, por supuesto, los pongo aquí de maestros en la compañía de otras personas. Por eso aquí la familia es algo fundamental. La primera escuela de amar es la familia, como decía antes, donde uno aprende el sacrificio, donde uno aprende la renuncia, donde uno aprende la entrega, la fatiga, el perdón, la misericordia. Eso entra por ósmosis, ¿no? Yo creo que esto lo hemos aprendido sobre todo en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestra familia, ¿no? Y ciertamente la ayuda de la gracia. El Espíritu viene en nuestra ayuda. Esto también es algo muy importante para el matrimonio cristiano, ¿no? Porque el matrimonio cristiano es un matrimonio, es un signo de la nueva creación. Hay que renacer de nuevo. Por eso, si tú estás todavía como hombre viejo, no puedes comprender la novedad radical del matrimonio cristiano, que es una novedad de la gracia. Bien, no me quiero enrollar. Cuarto, el gozo y el riesgo de poner en juego la libertad. He dicho antes que la primera experiencia que adviene en la familia es la filiación, donde uno descubre a ser hijo. Uno descubre que esa es su realidad, que esa es su identidad más profunda. Somos hijos de nuestros padres, somos hijos de Dios, ¿no? Bien, pues el ser hijos también nos posibilita un segundo paso, que es el ser esposos. Ser esposos. Me lo decía un delegado de familia y es verdad, ¿no? Me decía, el mejor curso prematrimonial es la experiencia de la propia familia. Si has tenido ciertamente, si la familia ha habido problemas y pues, muchas familias
pues vale, se han podido romper y tal, pero si tu familia ha sido una familia pues habitual, una familia pues que camina, esa es la escuela más importante, ¿no? de aprender. Entonces, el ser hijos capacita, posibilita para ser esposos, ¿no? Y por eso, salir de mí mismo en la experiencia del encuentro con otra persona conlleva arriesgar. Se pone en juego mi libertad. Cuando yo salgo de mí mismo al encuentro del otro, me juego los cuartos. Voy a construir la vida con otra persona. Por eso, tanto lo que decía anteriormente como en este momento, qué importante, vuelvo a decir, es la educación afectiva, la educación sexual, la educación de la voluntad y de los afectos, para que los hijos, los jóvenes, cuando ya alcanzan esta edad adulta, hagan esta experiencia de la libertad y tengan los mecanismos y las capacidades para poder elegir bien, para construir una vida, para construir un matrimonio, ¿no? Y aquí aparece también esta dimensión interpersonal de la libertad. La libertad uno la aprende a usarla bien en relación con los demás. Es una libertad siempre acompañada, en un camino de comunión. Libertad no es hacer lo que a mí me dé la gana, a mi arbitrio, ¿no? Por eso aquí también pongo una pequeña referencia a la relación que hay entre libertad y conciencia. La conciencia no viene a coartar la libertad, sino ayudarla. Conciencia viene del latín, que viene del latín cum scire, cum ali scire, es decir, conocer con los otros. La conciencia tiene una dimensión también relacional, comunional, ¿no? Uno llega a formar bien la conciencia cuando está con gente virtuosa, cuando está con gente honesta, ¿no? Y eso me ayuda a mi libertad a elegir bien. Es lo que se dice habitualmente, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? O dime con quién estás y te diré lo que piensas, ¿no? Entonces también en la familia se forma la conciencia. En la familia se aprende a utilizar esta conciencia en el juego de mi libertad para elegir bien en el camino de mi vida. Quinto punto, vamos avanzando. De 9, vamos bien de tiempo. Bien, esta dimensión de filiación, esta dimensión de esposos, el caminar genera también nosotros unas que pongo heridas del camino, ¿no? Algunas ya parece que se habló ayer, por tanto voy a pasar muy por encima, ¿no? Primero, hablarían ayer de la trampa de la ideología de género, ¿no? La ideología de género viene desde muy antiguo, viene de, ¿se acuerdan? Al final del siglo XIX comenzó la primera ola del feminismo, era la ola, bueno, sensata, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué las mujeres no tenían derecho al voto? ¿Por qué las mujeres no tenían derecho a una igualdad, ¿no? Luego aparece una segunda ola del feminismo, que es cuando ya dice, por ejemplo, Simone de Beauvoir, Sulamite Firestone, una judía canadiense que luego trabaja en Estados Unidos, fallecida hace 3 años, cuando empiezan a decir que la fecundidad, la capacidad de ser madre, es una esclavitud para la mujer de la que tiene que liberarse. Y por tanto, la liberación de la mujer significa liberarse de su sexualidad, liberarse de su maternidad. Entonces aquí empieza a gestarse lo que hoy día se conoce como ideología de género, ¿no? Luego Simone de Beauvoir dirá esa frase tan conocida, una no nace mujer, sino se hace mujer, ¿no? Viene a decir esta ideología de género, supongo que ayer entré en ella, que no existe una diferencia originaria entre el hombre y la mujer. La diferencia sexual sería algo absolutamente accidental, que no tiene ninguna trascendencia para la persona, ni tiene ninguna trascendencia para la vida personal, ¿no? Uno ahora tiene que construir el género. O sea, lo que no importa es que sea uno masculino o femenino, ¿no? No importa que uno sea sexualmente XY o XX, eso no tiene trascendencia. Hay que construir el género, ¿no? Entonces uno tendrá que optar. Si quiere construir el género femenino,
se quiere construir el género masculino, o sea, es un constructo que hace uno, ¿no? Evidentemente esto choca de plano con la experiencia. La experiencia nos dice que hay una diferencia hombre-mujer, una diferencia originaria, además una diferencia que es enriquecedora, una diferencia que es reciprocidad, que es la misma dignidad, pero al mismo tiempo como uno y una se enriquecen mutuamente, ¿no? No es algo que coarta a la persona, ¿no? Hoy en día pues la ideología de género está metida hasta los tuétanos en tantas cuestiones también, en cuestiones legales, ¿no? En cuestiones de la salud, en cuestiones de educación de los jóvenes, en cuestiones de muchos tipos. Esa ideología de género hoy en día bueno, es un lobby fundamental. Hay de aquel que se atreva a levantar la mano contra ella, decir esto no lo veo, ¿no? Bueno, por tanto, está esta gran dificultad hoy en día para comprender la verdad entre el hombre y la mujer, la realidad humana, esa unidad dual. Segundo, como ayer parece que se tocó, simplemente entonces lo digo por encima, ¿no? Debemos desmontar ese ideal del amor romántico, que es lo que hablamos de este amor líquido, ¿no? Un amor puramente emotivista, puramente afectivo, ¿no? Uno no puede construir la vida simplemente en cómo se siente, en cómo se siente. Ustedes que muchos tienen experiencia larga del matrimonio, ¿no? Si uno diría, si yo construyo mi matrimonio según cómo me siento, o si uno en su trabajo, o yo esta mañana antes de venir tenía el trancazo y tanto, digo, bueno, como me siento mal, a la que vaya a Zaragoza a la abuela Rita, ¿no? Pues bueno, aunque me sienta mal, tengo que ir a Zaragoza, a Santander. Tengo que ir a Santander porque me he comprometido y lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, el amor se construye no solo por sentimientos. Yo recuerdo, te han dicho, ejercí 2 años la medicina y siempre me llamaba la atención en los hospitales, cuando iba por la zona de pediatría, ver a las madres días y días pegadas a la cama de niños ingresados, ¿no? Algunos pues con cáncer, etcétera, ¿no? Cómo había que convencer a la madre para que vaya a ducharse, cómo había que convencer para que vaya a tomar un bocadillo, para que la madre estaba pegada a la cama del hijo, ¿no? Y no creo que diría, qué a gusto estoy durmiendo en una silla, qué a gusto estoy 8 días sin lavarme el pelo, pero el amor es esto, no depende de cómo me siento, sino el amor es una entrega, ¿no? Por eso hay que ayudar a los jóvenes a saber que el amor hay que construirlo cada día y empeña siempre la libertad, ¿no? Puede aparecer las heridas de la fragilidad, ¿no? El cansancio puede aparecer. Por eso aquí viene también un reto importante, cómo acompañar a las familias, sobre todo a las recién casadas, cómo acompañar para que ese matrimonio cuaje, para que ese matrimonio se solidifique. Cómo acompañar cuando vienen momentos de cansancio, porque vienen, cuando vienen las crisis, vienen. Dicen los psicólogos que el primer año de matrimonio aparece lo que se llama la desilusión matrimonial, ¿no? Pues de repente se da cuenta de que la vida es más prosaica de lo que uno pensaba, ¿no? De aquello el amor idealista igual tenía, pues se da cuenta que las cosas son más serenas, ¿no? Me parece muy importante acompañar a los matrimonios en los primeros años de vida. Antes he dicho que dicen las estadísticas, en España a los 5 años se han roto la mitad de los matrimonios. A los 5 años. Y a los 15 años se han roto casi el 70% de los matrimonios. Por eso caminamos hacia una sociedad desfamiliarizada, podríamos decir, ¿no? ¿Quién no conoce en su vida personal, hermanos, o uno mismo, o amigos, pues que el matrimonio no ha fracasado, ¿no? Entonces eso hay que prevenirlo, hay que acompañarlo, hay que poner prevención a estas cuestiones que estoy diciendo, ¿no? Ciertamente vienen también las heridas del pecado, ¿no? La soberbia, quizás es la herida y es el pecado más grande. Como bien se dice, Satanás no se condenó por el 6.º mandamiento, sino por la soberbia, que es de donde parte todos los males. Y de donde parte todos los bienes es la humildad, es la sencillez, es la pequeñez. De ahí parten siempre todos los bienes. Puede aparecer la desconfianza, la desesperanza, ¿no? También las heridas de los afectos. Hoy en día vemos muchas personas con grandes heridas afectivas. Y muchas heridas afectivas se generan cuando la familia no ha funcionado bien.
Muchas heridas afectivas se generan en la primerísima infancia, diría en el primer año de la vida del niño o de la niña, se generan después, a los 5 o 6 años, en la pubertad. Hay ventanas especialmente sensibles a las heridas afectivas, ¿no? Entonces hoy en día asistimos a jóvenes con grandes heridas afectivas. Salió en un periódico de Bilbao de ayer diciendo que la primera causa de mortalidad de la primera juventud, no recuerdo exactamente del arco, de los, no sé si eran 16 años hasta los 27, bueno, alrededor de los 20 años. La primera causa de mortalidad de esos jóvenes es el suicidio. Ni los accidentes de tráfico, ni el cáncer, el suicidio. Entonces, ¿qué tiene que pasar por la mente de un joven para preferir morir antes que vivir? Cuando uno está en la edad de que te comes el mundo, ¿no? ¿Qué tiene que pasar por esa mente? ¿Qué ha pasado ahí para que esa persona prefiera morir, ¿no? Hay grandes heridas afectivas que hay que atender y que hay que curar. Hoy en día se asiste a muchas personas, muchos jóvenes con heridas afectivas, ¿no? Lo que decía antes, la entrega conlleva el sacrificio, ya lo he dicho. También el valor de la prueba y de la tentación, ¿no? La tentación tiene un aspecto positivo. Y es que la tentación muestra cómo es el corazón. Cómo es el corazón. Yo qué sé, cuando uno, no sé, ve que hay una cartera sola con dinero y uno está pasándolo mal, viene la tentación, ¿no? Bueno, no, nadie la reclama, me la quedo y me llego a fin de mes o digo, no, aunque lo esté pasando mal, aparecen estos casos en la prensa tan ciertamente heroicos, ¿no? O por lo menos virtuosos, ¿no? De indigentes que encuentran una cartera con un sobre, por lo que sea, de 2.000 euros, por alguien se le cayó y lo entrega a la comisaría, ¿no? Pues la tentación ha puesto a prueba el corazón de esa persona y ha descubierto que es un corazón noble, que a pesar de su necesidad no se ha quedado con algo de otro. En cambio, si uno se lo queda, pues la prueba le ha puesto en evidencia que su corazón no es tan desprendido como piensa que es, ¿no? Y aquí pongo siempre un ejemplo que me pasaba en alguna parroquia que no dejaba pasar la bandeja a los monaguillos. Me decía, hay que ver, es que como este cura, como es de Bilbao y tal, esos vascos ya se sabe y tal. Pero es que no dejaba pasar la bandeja porque me daba cuenta que cuando pasaban los monaguillos la bandeja disminuía la colecta un 20%. ¿Pero por qué? No porque los monaguillos se quedaran con nada, no, porque eran absolutamente limpios y honestos, sino porque, claro, cuando uno va a dar la limosna, se te pasa un monaguillo, bueno, voy a buscar la monedilla de 5 céntimos y tal, ¿no? Claro, pasa mi vecina, y yo estoy con mi abrigo de piel, no puede ser los 5 céntimos, porque ya te dirá, muchas pieles, pero más agarrada que un chotis. Entonces, bueno, tengo que sacar el billete de 5 euros, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que voy? Yo decía que pasen las catequistas la bandeja para la persona, por lo menos si no es virtuosa, hacerla virtuosa, ¿eh? O sea, usted tiene que dar no por quien pase la bandeja, sino por su responsabilidad. Entonces la bandeja era una tentación, una prueba, ¿eh? Usted tiene que dar porque es consciente de que tiene que ayudar a los pobres y que tiene que pagar la luz de la iglesia y que hay que sostener el templo y que hay que sostener la comunidad, ¿no? Entonces la tentación también tiene ese rasgo, ¿no? Que descubre cómo es el corazón, ¿no? Bien. Sexto. Vamos en marcha. Vamos, 10 minutos y termino, para no cansarles. El hospital de campaña, ¿no? Bien, en estas heridas ciertamente necesitamos una pedagogía nueva. Alguien que nos enseñe a amar de este modo nuevo, ¿no? Y así lo ha hecho el Señor. El Señor, al haberse encarnado, en esta carta que he dicho antes, de que Dios es misericordia, parafraseando que y el verbo se hizo carne, nosotros hemos titulado una sección de esa carta, y la misericordia se hizo carne. La misericordia de Dios nos enseña a tratar las heridas, a cuidar las heridas, ¿no? Por tanto, el Señor se inclina sobre nosotros, viene a rehacer lo que el pecado había roto, viene a restañar esas fragilidades que tenía esa relación humana, frágil, débil. Y eso ciertamente
lo sostiene con el sacramento, sobre todo del matrimonio, en el caso del amor humano, ¿no? Quiero poner un ejemplo, y es que con el pecado, que todos lo padecemos, ¿no? El corazón está como replegado en uno mismo, ¿no? El corazón, en vez de estar hecho para amar abiertamente a los demás, está como replegado, ¿no? Ya la gran tapia decía, hasta aquí hemos llegado. Lo que hace el sacramento del matrimonio es sanar la concupiscencia. Es decir, abre el corazón. Lo capacita para amar de un modo nuevo. Yo siempre pongo el ejemplo de aquellas puertas batidoras, ¿no?, que había en las películas del oeste, ¿no?, del salón, ¿no?, que siempre uno abre y pum pum y se cierran, ¿no? El corazón con el pecado está así, con esa especie de muelle que lo cierra, ¿eh? Lo que hace el sacramento del matrimonio es abrir el corazón para poder amar de un modo nuevo. Y no solo nos abre el corazón, sino que además a cada cónyuge, el esposo y la esposa, lo hace la fuente de gracia para el otro. El esposo es la fuente de la gracia para la esposa y la esposa es la fuente de la gracia para el esposo. Y es un manantial continuo de gracia. El sacramento del matrimonio es un sacramento continuo, una fuente continua de gracia que nos sana los afectos para poder entregarnos de un modo nuevo, para poder entregarnos hasta el final, para poder entregarnos sin reservas y recibir al otro también sin reservas, ¿no? No solo el sacramento del matrimonio, sino también el sacramento de la Eucaristía. De hecho, Eucaristía y matrimonio son dos sacramentos que expresan el único misterio nupcial de Cristo, ¿no? El misterio nupcial de Cristo en la cruz, que es un misterio, como digo, nupcial, donde Cristo esposo se entrega a la Iglesia esposa, se plasman de modo sacramental en el matrimonio y en la Eucaristía. También la Eucaristía tiene esta dimensión nupcial, ¿no? Decía hermosamente Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis, el pórtico de Sacramentum Caritatis decía, ¿no?, que la Eucaristía, no me acuerdo exactamente las palabras, pero la idea era esta, ¿no? La Eucaristía es el don que Cristo hace de sí mismo, ¿no? Es el don que nos hace Cristo, se nos entrega la Eucaristía para que ahora yo pueda ser don para los demás, para que yo ahora me pueda entregar a los demás. Eso evidentemente es especialmente necesario en el matrimonio, ¿no? Un matrimonio que no recibe el cuerpo de Cristo, que no recibe la Eucaristía, pues tiene menos fuerza para darse y para recibir al otro, ¿no? Por eso qué importante. Yo a veces cuando me venía alguna parejilla que querían separarse y después de poco tiempo ¿y qué os ha pasado? ¿Ha habido algo grave? ¿Os habéis faltado al respeto gravemente? Siempre decían dos cosas. Primero, lo que decía antes, que ya no sentimos nada el uno por el otro. Amor líquido, ¿eh? Ya no sentimos nada. Decía, pero rezáis juntos, vais a la Eucaristía juntos. Pues no, tampoco lo vemos necesario, no hemos ido, claro. Un matrimonio que no reza, un matrimonio que no recibe la Eucaristía, un matrimonio que no recibe el sacramento de la reconciliación, como perdón de Dios, pues está mal pertrechado para superar las crisis que vienen y las dificultades que vienen. Por eso qué importante es la vida sacramental para la vida del matrimonio. Porque es Cristo quien sostiene el matrimonio. Él es fiel. De hecho, cuando hacen los matrimonios de 25, 50, 60 años, la fidelidad matrimonial es reflejo de quien siempre es fiel, que es Dios. Siempre es fiel. 7. Un amor que engendra vida y eternidad. Si decíamos primero era la filiación, después es ser esposos, luego es ser padres. Ser hijos permite ser esposos, y ser esposos permite ser padres, ¿no? El amor siempre es fecundo. Por eso el acto conyugal es un único acto que tiene dos dimensiones. La dimensión unitiva, en el acto conyugal se expresa la unión de los esposos, la entrega de los esposos. Y la dimensión generativa, porque el amor siempre es fecundo. El amor siempre genera vida. Y al contrario, donde no hay amor, la vida desaparece. De hecho, muchas personas, si tú quieres una tortura terrible a una persona sería hacerla percibir que no le quiere nadie. Esa persona prefiere morirse. Cuando nadie te quiere y no puedes querer a nadie, la vida no tiene sentido, ¿no? En cambio, cuando uno es amado y es capaz de amar, es cuando la vida tiene sentido, ¿no? El amor siempre genera vida. Y el amor genera vida en el matrimonio.
es la ecología natural de engendrar la vida, ¿no? Por eso el hijo es testimonio del amor de los padres. El hijo prolonga el amor de los padres y es signo y corona del amor de los esposos, ¿no? De hecho, los matrimonios a veces que los pobres, pues por lo que sea, ¿no? La razón, no pueden concebir, en el fondo hay una especie de vivencia de muerte, ¿no? Algo como que nos envejecemos, no tenemos hijos, se vive con una sensación, pues de esto necesita de algo más, ¿no? En cambio los hijos y luego los nietos, ¿no? Pues expresa esa fecundidad del amor, el amor que siempre es fecundo, ¿no? Octavo, penúltimo punto. El amor de la familia siempre desborda sus límites. Cuando una familia solo se ama a sí misma, el amor es un patológico. Porque el amor tiende a expandirse. Yo pienso que todos tenemos experiencia de que en la familia hemos aprendido a ser solidarios con los demás. Yo me acuerdo mucho cuando era pequeño, no sé, yo soy de Guernica, como se ha dicho, iba pues a Bilbao, 33 kilómetros, o sea, pues me acuerdo alguna vez ir con mi madre, a acompañarla a algunas compras, o a mí me gustaba también la música, iba al conservatorio, y me acuerdo que mi madre cuando veía pobres y tal, siempre me mandaba con una limosna para los pobres. O en casa siempre, en Reyes, compraba un juguete para los niños que no tienen juguetes. O la comida de Navidad, siempre reservar un dinero para Cáritas. Yo creo que en casa hemos aprendido que la familia está desplegada hacia afuera. El amor familiar desborda los límites. Por así decirlo, Cáritas pertenece a la familia, diciéndolo así rápidamente, ¿no? Porque el amor primero tiene instinto para la pobreza. El amor ve las pobrezas. El amor es fuente de luz. El amor es fuente de luz, ¿eh? Entonces, el amor de la familia es capaz de captar enseguida las necesidades y pobrezas de los demás. Tiene especial instinto, especial sensibilidad, ¿no? Ese amor que es compasión y misericordia. Compasión es algo pasivo, ¿no? Yo padezco con el otro. Misericordia es un corazón que se mueve ante la miseria del otro, ¿no? Y como las familias son auténticas fuentes de caridad. Y como las familias es donde hemos aprendido a darnos a los demás. Y hemos aprendido a salir de nosotros para socorrer a los demás, ¿no? Es un amor también que rescata a otros, ¿eh? La experiencia de muchas familias, por ejemplo, que acogen niños, ¿no? Niños huérfanos, ¿no? O que acompañan a personas mayores, o que acompañan a enfermos, discapacitados. Me acuerdo de un ejemplo de una familia en Córdoba, en un pueblo, no quiero dar muchos datos porque bueno, es una cosa, bueno, es sabido, pero tampoco tengo yo por qué desvelar. Recuerdo una familia santa, sin lugar a dudas, ¿eh? Tenían ya varios hijos y tampoco era una familia que era muy boyante, pero bueno, vivían con austeridad suficiente. Y siempre decían, nosotros queremos acoger un niño. En nuestra familia ya tenían varios niños, ¿eh? Pero queremos eso, que nuestra familia desborde nuestros límites. Queremos acoger a alguien que lo necesite. Y recuerdo que fueron de la Junta de Andalucía a solicitar la adopción de un niño. Y bueno, después de mil gestiones, tal, pues también les preguntaban, bueno, ¿de qué características? Bebé, con más edad, niño, niña, algunas características. Y esto decían, lo que nos den, lo que haya, bienvenido será. Y luego les dieron, bueno, no es por pensar mal, pero sí me llamó la atención, ¿no? Como ellos estaban dispuestos a coger lo que quisieran, les dieron una niña autista y con síndrome de Down, ¿no? Que era tremendo manejar a esa niña, es tremendo. Pero yo cuando iba a visitarles, con qué cariño, con qué paciencia, con qué amor hacían todo por esa niña, ¿no? Y cuando la niña pues tenía un manejo pues muy complicado, realmente muy complicado, ¿no? Bien, pues es el amor de la familia siempre desborda los límites. Y como digo, rescata situaciones, recrea la vida, siempre. Por eso el matrimonio y la familia no se encierran en sí mismos, sino siempre dona y acoge.
La gran fuente de solidaridad de la sociedad es la familia. La gran fuente de la caridad es la familia. Porque es donde se aprende, donde se experimenta y donde tiene instinto y vista para ver las necesidades. Y por último, la familia en la ciudad de los hombres, custodiada por el templo, ¿no? La familia es una contribución esencial a la sociedad, ¿no? Por eso existe una responsabilidad de la sociedad con respecto a la familia. La sociedad no se da cuenta que debe tanto a la familia. Y desgraciadamente la familia hoy en día está poco cuidada, está poco ayudada. Las políticas familiares en Europa, pues ciertamente España está a la cola. Está a la cola. Quizá, y a veces pues la familia sufre pues esos embates, y sufre, como dice el Papa, el Evangelii Gaudium número 66-67, dice, sufre una crisis cultural profunda. El primer desafío de la familia es cultural, ¿no? Hoy en día aparecen estas ideologías que vienen a deconstruir la familia para construir otros elementos, ¿no? Y además no solo esto, ¿no?, sino que la familia, como decía al principio, y con eso termino, esta es la última diapositiva, la familia es icono de una trascendencia, es un icono de Dios, es presencia de Dios en medio de nosotros, es, por así decirlo, un templo no construido por manos humanas. De hecho, cuando uno se casa, y tantos de vosotros estáis casados, habéis sido invitados a formar parte de un misterio nupcial que os supera. Habéis sido llamados a formar parte del misterio nupcial, como he dicho antes, de Cristo y de la Iglesia, a participar de su nupcialidad, a participar de su amor. Por eso siempre el matrimonio y la familia remiten a la eternidad, ¿no? Remiten a algo que perdura para siempre, algo que es huella de Dios, que es imagen de Dios, presencia de Dios en nosotros, ¿no? Y por eso siempre esa trascendencia de Dios es la que custodia la dignidad humana. El Papa Benedicto, recuerdo que la última homilía, de las últimas, la última de Navidad, ciertamente, recuerdo de la de Nochebuena última, que él celebró como Papa, pues hablaba precisamente, ¿no?, cuando Dios desaparece como Padre, ya nosotros no nos reconocemos hermanos, ¿no? O sea, quien garantiza, en último término, la convivencia humana, quien garantiza que construyamos juntos una humanidad, es precisamente Dios, que nos ha hecho hijos e hijas, que nos ha hecho hermanos entre nosotros, ¿no? Por eso la familia tiene una función social primordial, es la célula básica de la sociedad, es la que construye la sociedad y es de la que emana las fuentes más limpias y más hermosas de la sociedad, y ciertamente la familia es esa presencia del templo de Dios en medio de nosotros. Pues ha sido una hora clavada, sí. Bueno, pues he estado muy a gusto, quizá he sido un poco farragoso, un poco denso, bien, también fruto de el capazo que traigo hoy con mi gripe esta, pero bueno, si alguna palabra les ha servido, pues encantado de estar esta tarde con ustedes. Gracias.